Bueno, buenas tardes otra vez por si llegó alguien más al grupo. Esta es una charla que tiene sus particularidades, desde ya que ya del comienzo decir y hablar del ADN es una molécula que tiene mucho que decir en una jornada de informática parece algo raro, pero bueno, vamos a ver qué es qué es lo que pasa. Eh, la primera pregunta que yo les quería compartir es esta, ¿no? ¿Dónde ha conservado la información el ser humano? ¿Qué información me refiero? A aquella que quiere comunicar cosas, ¿no? Transmitirlas a otras personas o conservarlas para las generaciones siguientes. Así que, bueno, así, muy abuelo de pájaro, vamos a navegar y para eso y a partir de ahora no más. Quédense tranquilos, a las 10 de la noche terminamos, empezamos con 40.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Y en las cuevas, por ejemplo, de Altamira, en España, aparecen estas comunicaciones, ¿no? ¿Qué nos quisieron decir esta gente del Paleolítico mostrándonos estos animales, ¿no? Evidentemente quisieron transmitir algo, conozco esto, ¿sí? Y bueno, tiene algunas relaciones que no es el momento de discutirlo, pero también eran mensajes que el médico brujo aparentemente transmitía a su gente para que pudieran, por ejemplo, cazar un determinado animal. Miren este dato que interesante, ¿no? 12.000 años antes de Jesucristo. Esto es un bastón hecho con un hueso, ¿sí? Este bastón tiene unos dibujos que los primeros que lo encontraron pensaron que eran adornos. Cuando se ponen a investigar detenidamente, se dieron cuenta que no eran adornos, que estos dibujos eran calendarios y que decían, por ejemplo, en qué estación del año podían salir a cazar estos animales, o en qué estación del año podían salir a pescar estos peces. Y entonces este bastón, para la gente que era inteligente, se transformó en una varita mágica de predecir el futuro. ¿Sí? Chicos, salgamos a cazar, no sé, jabalíes, porque vino la época de jabalíes. Salgamos a pescar salmones, porque es la época en que vienen los salmones por el río. Se cree que es indicio o un anticipo de lo que después se llamaría una varita mágica. Ni les cuento cuando ya pasamos de 12.000 años a 3.400, 1.500 años antes de Jesucristo, cuando se empezó a escribir. Tenemos este papiro, por ejemplo, el papiro de Evers, que es el primer libro de medicina, interesantísimo ver lo que escribían en aquella época esta gente en Egipto. Nos vamos a Siria, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, al código de Hammurabi, esta piedra que tiene más de 2 metros de altura y que tenía toda una legislación de cómo tenía que vivir y de cómo se penalizaban ciertas actitudes de las personas que habitaban Babilonia en la época del rey Hammurabi. Ni les cuento cuando descubren esta piedra, ¿no? Yo no me acuerdo ahora exactamente el año en que se descubrió, pero es una piedra que fue tallada en el 196 antes de Cristo y que la encontró Champollion y que permitió descifrar la escritura geográfica, ¿no? Y la revolución de Gutenberg cuando saca la imprenta y los libros que antes eran manuscritos y que había pocos ejemplares, que se masifica a través de la imprenta y que hasta hace pocos años atrás era la forma en que, en forma de revistas, de paper, de libros, teníamos de transmitir y conservar la información. Vayamos ahora un poco a la información digital, así nos acercamos a la jornada de informática. En los años 50, 1950, surgieron las tarjetas perforadas. ¿Sí? Las máquinas que trabajaban, las computadoras de la época,
se cargaba el programa metiéndole una pila de tarjetas perforadas. Yo tuve la oportunidad de verlas. Y la información también se expresaba en tarjetas perforadas. Ustedes saben que en la información digital se basa exclusivamente en ceros y unos. Bueno, unos y ceros, según si tenía o no agujerito la tarjeta. ¿Saben qué es esto? Esto es de la International Business Machines, o sea, de la IBM. Está cargando el primer disco rígido de la historia. Tenía 128K, o sea, y pesaba 1 tonelada. Fíjense qué interesante. Esto ocurrió hace menos de 70 años atrás. 128K. Esta imagen, yo la iba a llamar diapositiva, esta imagen que les estoy mostrando, si fuera lo único en este archivo, pesa 5 veces más que 128K, pesa 642 kilobytes. Después tuvimos discos flexibles, ¿sí? Discos muy grandes que eran alrededor de 20 centímetros, estos que eran de 5 1/4, estos que eran rígidos y que eran 3,5 de pulgadas, ¿no? Que yo he llegado a usar. Este no, los he visto en algunas máquinas, pero no lo he llegado a usar. Estos fueron los primeros discos que usábamos para guardar información y transmitirla. Estos después se masificaron. Esto es lo que estamos usando ahora, por ejemplo, pendrive de distintas características. Después usamos CD, DVD, Blu-ray, después cintas magnéticas, cada vez con mayor necesidad en cuanto a la capacidad para acumular información. Un poco preocupado por esto, yo el año pasado, cuando estaba estudiando un poco este tema y estaba viendo, ¿y qué pasa con todo esto? ¿No? Discos rígidos, magnéticos, los pendrive, discos externos, rígidos de estado sólido, cintas magnéticas, la nube. ¿Qué usa la gente? Entonces le haría un formulario Google y le pregunté a todos los profesionales y técnicos del laboratorio y a los estudiantes del instituto universitario. Me contestaron cerca de, si no me equivoco, exacto, 89 personas, y lo que me dijeron es que guardaban información en el disco de la computadora, pero que una gran cantidad de gente también, el 70%, usaba la nube y un 21% tenía discos externos para trasladar. No es extraño que la media sea tan baja, porque evidentemente al preguntarle a los estudiantes, seguramente fueron ellos los que más contestaron la encuesta. Ahora bien, cuando les pregunté qué utilizaban para trasladar, pero les dejé libertad, así que escribieron un montón de terminología, pero fíjense, solamente esta rayita usaba discos externos, o sea que el 95% de la gente usaba la nube. Entonces, yo digo, ¿todo el mundo se preocupará en saber qué es la nube? ¿Sí? Y dije, bueno, yo nunca me preocupé en realidad de saber qué es la nube, aunque tengo idea de lo que es, pero bueno, esto es la nube. Es una nube de servidores. Sí, este es el centro de almacenamiento de datos de Google en un condado de Estados Unidos, ¿no? Fíjense, Google tiene 20 centros de almacenamiento, los tenía en el 2019, donde está el trabajo científico que presentó Jonathan Cummey de la Universidad de Stanford, y utilizaba cerca de 1 millón de servidores. 1 millón de servidores. Esa es la nube que mantiene Google. El consumo de electricidad de estos centros de Google lleva el 0,01% del total de la energía que se consume a nivel mundial. Se dan cuenta de lo que significa esa cifra de consumo eléctrico, ¿no? Y esto es el calor que elimina el medio ambiente con todo lo que hace, ¿no? Fíjense, estas son las torres de enfriamiento de estos servidores largando vapor, ¿sí? Que los acondicionadores de aire que enfrían estos servidores lo manejan. Claro, entonces las empresas que guardan información y que la ofrecen tienen un problemita, ¿no? Se encuentran con los ecologistas y le dicen, me están contaminando el ambiente y están ganando
demasiada energía. Entonces, fíjense lo que hizo Facebook, ¿no? Instaló en Lulea uno de sus centros en modo experimental. Lulea está acá, en Suecia, muy cerca del círculo polar ártico. ¿Y qué ventaja tiene? Ya se imaginan, ¿no? Hace frío. Por lo tanto, para enfriar los servidores solo usan ventiladores, no usan acondicionadores de aire. Y en Lulea hay una terminal hidroeléctrica que se utilizaba para unas industrias que ya no funcionan más y tenían energía sobrante. O sea, tienen una energía eléctrica sobrante que puede movilizar y alimentar a los servidores y a estos ventiladores que en realidad insuflan el aire frío del medio ambiente. Ahora, la pregunta que se hacen los que trabajan en este tema seriamente es hasta cuándo podremos aumentar la capacidad de almacenamiento y el consumo energético para mantener toda la información que tenemos. Ustedes imaginan todas las fotos, todos los archivos, todo lo que nosotros vivimos a diario y subimos a lo mejor en la nube, lo tenemos en un Drive o lo tenemos en Google, la cantidad de información de millones de personas que están transmitiendo ahí, ¿no? Dicen los investigadores en este tema que la producción de datos digitales ha crecido exponencialmente, superando el crecimiento de todos los dispositivos activos de almacenamiento convencional, ¿no? Incluidos los magnéticos. Las cintas magnéticas, que son las que más archivan ahora, los sistemas ópticos, como por ejemplo Blu-ray, y los discos de estado sólido. Dicen que la humanidad en los últimos años ha acumulado más información que en toda su historia. Y desde ya, toda su historia incluye todos los libros y todos los conocimientos. ¿Cuáles son los aspectos que rigen cómo yo tengo que guardar la información? Es la densidad, la retención, la velocidad de acceso y el costo energético de mantener esa información disponible. ¿Está bien? Vamos a verlos uno por uno. Densidad significa bits por unidad de volumen físico. Es decir, yo tengo un disco que ocupa un lugar como un paquete de cigarrillos. ¿Cuánto puedo guardar en ese disco rígido? ¿Sí? Para eso tengo que recordar, y esto va dirigido a la gente que no es de sistemas, por supuesto, cómo está guardada la información digital, ¿no? La información digital está guardada en bits. ¿Qué es un bit? Un bit en realidad es un 1 o un 0, toma esos dos valores nada más. Y en realidad la unidad que se utiliza está compuesta por 8 bits, que es un byte. ¿Sí? Y a partir de eso entonces se genera toda una serie de unidades que en este momento está llegando a los yottabytes, que es lo que se espera. Dentro de los cuales los más conocidos que nosotros utilizamos son los kilobytes, como recién decíamos, ese de 128 kilobytes, los gigabytes, y ahora tenemos discos rígidos que utilizamos de 1, 2 o 3 terabytes como discos externos. Bien, retención, que es el tiempo en el que yo puedo recuperar los datos. Yo guardé, este año tiré, bueno, el año pasado tiramos en el hospital cajas y cajas de CD y de DVD que ya son irrecuperables porque ni las laptops como esta que estoy usando yo para hablar con ustedes hoy, tiene posibilidades de leer ni siquiera un Blu-ray. No tiene ninguna solapa, solo tiene una entrada para poner un pendrive o un disco rígido externo. O sea que yo esa información que la tenía, si la quiero conservar, la tengo que ir pasando en función del progreso de la informática a distintas metodologías de archivo, o tenerlos en la nube, que a su vez tienen servidores que los van cambiando en función de la tecnología. Bien, velocidad de acceso, después vuelvo sobre esta foto que estaba mal puesta. Velocidad de acceso y latencia. Cuando yo busco información, ¿con qué velocidad puedo rescatarla? Fíjense, yo puse que quería saber algo sobre discos rígidos externos en Google y miren, en 0,66 de segundo me trajo 1.500.000 resultados. ¿Sí?
¿De dónde? De algunos de los servidores que están distribuidos por algunos de los centros de Google que tiene por el mundo, o de muchos servidores. El costo energético de los datos, tanto en reposo como por acceso. Yo puedo tener información que nadie consulta a lo mejor en 10 años. Ya vamos a ver que hay información que queda archivada y que se consulta cada tanto. Bien, entonces, en función de lo que les conté hasta ahora, la densidad, es decir, la cantidad de información que puedo poner por volumen, la durabilidad de esa información y el costo que me cuesta mantenerla, son los factores primarios para estas grandes cantidades, ¿no? Y acá puse una frase que en realidad me anticipé algo, dice, para futuros y largo plazo. Y entonces ustedes se están preguntando qué tiene que ver todo esto con lo que se llamaba la charla, que era el DNA, una molécula que tiene mucho para decir. Bueno, creo que más de uno de ustedes se deben estar imaginando, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes si en este tubo, que para los que conocen laboratorio sabrían que es un criotubo para mantener cosas en frío, en esta motita de polvo blanco, yo podría tener 150.000 historias clínicas con toda la información que a ustedes se les ocurra? Radiografías, electrocardiograma, todos los valores del laboratorio y todo lo que escribieron los médicos. Y entonces ahora, si estuviéramos en una clase, les preguntaría dónde conservan y accede la información propia a todos los seres vivos, ¿no? No hay duda, acá la conservan en ADN. ¿Está bien? Porque la molécula de ADN es una molécula informacional, ¿no? El genoma humano contiene más o menos unos 3.000 millones de pares de base. Si esto con alguna de las formas de codificación lo transmito en bytes, tiene 6,5 gigabytes. Sorprendente, ¿no? Asumiendo que yo por cada base de las 4 que tiene el genoma, puedo meter 2 bytes. Bien, o sea que con 6,5 bytes de información, un óvulo fecundado es capaz de construir lo que somos. Entonces, ¿podré guardar información en el ADN? Ahora que soy capaz de sintetizarlo. Otra ventaja, hablando de la densidad, ¿no? Esto es un dato oficial del National Institute of Health, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Este es un linfocito en una muestra de sangre periférica. Acá hay glóbulos rojos. Acá en este núcleo está la molécula de ADN. Esta célula mide entre 7 y 8 micrones. ¿Saben cuánto mide la molécula de ADN que tiene en su interior? 1 metro, más de 1 metro. ¿Cómo hace el ADN para compactarse dentro de esta área tan pequeña? Y tiene 6,5 gigabytes, ¿sí? 6,5, no me acuerdo si era 6,5 o 6,8, 6,5 gigabytes en ese espacio tan pequeñito. ¿Qué ventajas tiene el ADN si yo soy imaginativo y digo, ¿podré guardar información en el ADN? Ha sido probado por la naturaleza por millones de años. De hecho, se recupera ADN de dinosaurios que desaparecieron de la faz de la Tierra hace 150 millones de años. La foto que esa la ubiqué mal, mil perdones, era de una nota del 2016 en el que se recuperó el genoma completo de un hombre prehistórico de alrededor de, si mal no recuerdo, de 150.000 años de antigüedad. Las secuencias de ADN se han leído de fósiles de miles de años de antigüedad. El ADN es 1 millón de veces más denso que el sistema más denso de almacenamiento que se conoce en este momento en informática. Puedo realizar por la técnica de PCR infinidad de copias a un bajo costo ínfimo. En 2 horas podría tener millones de copias de una información que quiero guardar y asegurarlo. ¿Y por qué es bajísimo el costo de mantenimiento, no? ¿Qué se sabe de todo esto y qué se investigó? Miren esto. En marzo del 2017, Ehrlich y Zelinsky de la Universidad de Columbia y del Centro de Genoma de Nueva York publicaron un método que se llama fuente de ADN que almacena datos, y me emociono,
con una densidad de 215 petabytes por gramos de ADN. ¿Se imaginan ustedes la potencia de compactación de la información que podríamos tener? Bien, pero ¿cómo hago para almacenar información en ADN? Bueno, codifico, lo sintetizo. Hay empresas que sintetizan ADN. Estas dos cosas son las necesarias. Dijimos que el lenguaje informático es un idioma binario de unos y ceros. Bueno, miren, hay 4 bases en el ADN, guanina, citosina, timidina y adenina. Estos investigadores le dieron a la G11, a la C el valor de 10, a la T el valor de 0,1 y a la A el valor de 0,0. Entonces, si querían codificar esta información que dice algo para alguien, es esta secuencia de ADN. ¿Está bien? Se lo mandan a una empresa que sintetiza esta cadena de alguna forma, ¿sí? En la cual le van poniendo las bases y se va sintetizando, y tengo esta información numérica pasada a una molécula lineal de ADN. ¿Cómo lo almaceno? Y es muy fácil. Lo único que necesita, evidentemente, si puedo rescatar de dinosaurios fragmentos de ADN y de 150.000 años atrás, el genoma completo, evidentemente lo único que necesito es un ambiente habitualmente frío, lo más seco posible, y no expuesto a la luz, oscuro. Ah, lo había puesto acá. Miren, 430.000 años de edad. ¿Sí? Año 2016. 14 de marzo del 2016. Digo, miren, esta se llama la bóveda del fin del mundo. Es un banco mundial que está en Noruega y se llama Proyecto Agua de Noé, Arca de Noé. Está clavado en esta montaña de piedra que está más arriba del círculo polar ártico, o sea que está todo helado, está todo el año lleno de hielo. Es una estructura de hormigón que soporta, según ellos, explosiones nucleares, donde están guardadas todas las semillas por si hay una catástrofe mundial para rescatar. De hecho, no hubo una catástrofe mundial, pero Beirut, los sirios tuvieron que recorrer al archivo de semillas para recuperar semillas de unos cultivos arrasados por los bombardeos. Bien, acceso aleatorio. ¿Cómo recupero la información? Yo antes buscaba discos rígidos y en 66 segundos me traía la información de cualquier servidor que tenga algo al respecto que esté en Google. Bueno, eso no es tan fácil. Para el ADN habría que generar una biblioteca de sondas mapeadoras que podrían ser con perlas magnéticas, y de toda la maraña de la molécula de ADN yo podría sacar un fragmento a través de mapeándolas con una sonda pegada a una perla magnética y después poner un imán en el tubo y recuperarla. ¿Sí? Con primer, por supuesto, dirigido a la información que busco. Tengo que tener una biblioteca de primers. ¿Está bien? ¿Qué etapa viene después de todas estas? Bueno, voy a tener que ir a una empresa que me lea esa molécula y me la transforme en uno y uno, o sea, me la decodifique, después yo la puedo decodificar. Cuando me diga tengo G, bueno, la secuencia que corresponda. Miren lo que es este aparato para hacer secuenciación en tiempo real. La Universidad de Oxford y la Oxford Nanopore Minion Company diseñó este aparatito, miren el tamaño que tiene poros moleculares en los cuales la molécula de ADN pasa a través de un poro y un circuito eléctrico registra las variaciones eléctricas que se generan en este poro molecular y uno a uno va sabiendo que lo que está pasando es una adenina, una guanina, una citosina o una timina. Este es el tamaño, por supuesto, acá ven por qué se llamó Minion, ¿no? Y este es el trabajo donde dice cómo funciona este sistema. Entonces, teniendo cuál es la secuencia y sabiendo cuál es el código que se usó para codificarlo, tengo acá esta información, que ahora les voy a contar de dónde es.
Si ustedes creen que no hay muchos trabajos y que esto recién se está pensando ahora, esto partió en el año 65, pero en realidad en 1988, este artista, es un artista, Davis, Joe Davis, generó el primer trabajo científico publicado y miren la cantidad que hay, estos son solo algunos de los trabajos, ahora les cuento algunos. ¿Qué hizo Joe Davis? Bueno, es un bioartista, hizo una pieza de arte biológico que se llama Microvenus. Es esta pieza que en realidad es una runa, ¿sí? Es una runa que quiere decir la madre tierra, y en realidad él lo que codificó fue una pieza rectangular basada en números primos, 5 por 7, que eso está indicado en la secuenciación que ustedes vieron antes, esa secuenciación simple de unos y ceros, y que realmente, fíjense, si yo la superpongo, los unos me están mostrando cuál es la forma de la runa. Lo codificó con esa codificación en ADN, lo metió en una Escherichia coli, hizo 100 generaciones de Escherichia coli, o 500, no recuerdo ahora cuánto dice el trabajo, y pudo recuperar la información. Estamos hablando, sí, del año 88. En el 99 codificaron distinto, codificaron por tripletes en vez de por cada base, y lograron poner no solo el alfabeto, sino que también pusieron símbolos. En el 2013, Nick Goldman publicó un trabajo hacia el almacenamiento de información práctica de alta capacidad y bajo mantenimiento en ADN sintético. Miren lo que hizo. Codificó en hebra de ADN 154 sonetos de Shakespeare en texto ASCII. Un clip de audio de 26 segundos de Tengo un sueño de Martin Luther King en MP3. Una copia del artículo básico de Watson y Crick con la estructura del ADN en formato PDF. Una foto del instituto donde trabajaron los investigadores para mostrar que también se puede codificar fotos en JPG, y un archivo que describe cómo convirtieron los datos en una molécula de ADN. Eso fue en el 2013. En el 2015, el mismo investigador, en la conferencia de Davos, una conferencia de bioinformática, hizo un desafío y ofreció un Bitcoin, repartió tubitos de criotubos como el que les mostré en la foto, con un polvo blanco adentro que era ADN, entre todos los participantes de la conferencia que querían llevárselo, y les dijo que el que podía decodificar lo que estaba dentro del ADN, que eran las instrucciones cómo reclamar la plata del Bitcoin, el logo del Instituto de Bioinformática Europeo, el logo de la empresa que codificó el mensaje, que era Customer Array, y un boceto de Jean George, ¿sí? que estaba codificado. Casi 3 años después de esta fecha, del 21 de enero del 2015, el 19 de enero del 2018, un estudiante del doctorado belga pudo decodificar la información que tenía el tubito de ensayo. ¿Sí? En el 2016, Bornholdt dijo: nuestros resultados demuestran la practicidad de almacenamiento de archivos basados en el ADN como solución al crecimiento exponencial de la demanda de almacenamiento de datos. Y ya estamos cerca de la media hora. Esto era simplemente el acelerador lineal que genera 15 petabytes al año de información que no pueden estar nunca en línea. Esta es parte de la estadística, en el cual preguntaba yo, pensando que poca gente consultaba, pero bueno, el 44% de la gente miraba las fotos. Y quiero cerrar esta charla con esta foto de manzanas, y ustedes se preguntarán por qué manzanas, ¿no? Hay un proyecto que se llama Eclexia Malus. Es originada por un bioartista, Joe Davis, que es el mismo que en el 88 hizo la runa esa de la madre tierra, que junto a científicos y matemáticos, entre ellos Dana Boyle y Madeline
Pierval, del MIT, están codificando las 50.000 páginas de la Enciclopedia Británica en ADN, pero con una característica. ¿Por qué se llama Malus Ecclesia? Ecclesia por una relación con el Génesis. Y Malus porque es el género de la manzana, que ustedes saben que es conocido de años. De hecho, Adán y Eva, según el Antiguo Testamento, mordieron la manzana. ¿Sí? ¿Qué piensan hacer? Codificar en una molécula de ADN las 50.000 páginas de la Enciclopedia Británica, meterla en el ADN de una semilla de manzana y sembrar un árbol con la Enciclopedia Británica. Que se puede comer la manzana y cuando uno se come la manzana, se come la Enciclopedia Británica. Bueno, el ser humano que ha dejado de perder la facultad de maravillarse es como un ser humano muerto. Y acá una frase de Albert Einstein, los dejo con preguntas si las tienen. Estoy al límite de mi horario, mil perdones. ¿Preguntas? ¿Alguien? La verdad que interesantísimo, Miguel Ángel. La verdad, cuando yo me puse, un amigo me mandó, que es matemático, me mandó un artículo hace unos años atrás y me puse a investigar. Bueno, no se las mostré en realidad, pero el que le interese el tema, toda esta es la bibliografía que usé para preparar esta charla. Realmente hay unos trabajos sorprendentes de la cantidad de cosas que han metido. Incluso hay un trabajo en el que la idea era meter la información en un micrococo radiodurans que es capaz de soportar más de 1000 veces la radiación que soporta un ser humano cuando se somete a radiaciones ionizantes, como por ejemplo las que sufre los astronautas cuando están fuera de la atmósfera terrestre, incorporar en ese micrococo radiodurans información genética y mandarla a algún lado a ver si a alguien se le ocurre cómo decodificar la información. Lo que dicen los investigadores es que sobre ADN vamos a seguir trabajando porque es la base de nuestra vida, y si guardáramos toda la información de la humanidad en DNA, entraría en una caja de zapatos que puesta en un lugar como ser donde están estas semillas ahí en el Ártico, quien lo encontrara, si fuera como nosotros, y que estuvieran en base al ADN, en algún momento descubrirían cómo decodificar la información. Por supuesto, no es información para uso instantáneo por el momento. Es información para mantener durante largos periodos de tiempo información que por ahí es útil en algún momento, pero no en uso concreto ya. En el momento que vos la extraes del ADN, o sea, la podés seguir sacando cuantas veces tengas muestra para seguir sacando, ¿no? ¿Cómo quedaría Nick eso? Goldman, como hay errores, ¿sí? Pero vos me lo podés decir mejor que yo, pero dicen que los errores del ADN, que es uno cada incorporación de 500 bases cuando se está sintetizando, en codificación en idioma de máquina también hay errores, pero que hay métodos para salvarlos, ¿no? El Salomon, no me acuerdo cuánto, es un método que usan en informática para salvar errores que pueda haber en la codificación. Bueno, lo que hizo Nick Goldman es de cada segmento generó 4 copias, pero desfasadas, con lo cual cada copia tiene un error en un lugar distinto. Y de cada una de estas hace millones de subcopias. Cuando se decodifica, los errores quedan diluidos porque se pueden analizar cuál es la copia real. Clarísimo. El tema costo hoy, ¿cómo sería? ¿Cómo estaríamos con el tema costo de recuperar esa información? Enorme. Bueno, yo no me quise meter a hablar de costo porque
no daba el No tiempo terminamos para más. ver el concepto, pero por ahora lo más caro es la síntesis. La decodificación con estos aparatitos de tiempo real, ahora es pagar el aparatito por lo que sale el desarrollo, pero seguramente ellos calculan que de acá a 10 años esto va a estar totalmente superado. Y probablemente aparezca otro, pero bueno, no, es un método realmente sorprendente. Buenísimo, Miguel Ángel. Una consulta más. La mayor concurrencia del día, Miguel Ángel, ¿eh? Ajá. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por participar. Nos esperamos mañana. Gracias, Miguel Ángel, por las dos charlas. Nos vamos viendo. Ahí Sol te puso súper Mañana nos interesante. vemos. Dale. Bueno, listo. Dejo de grabar.